Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y vamos a presentar nuestra solución al reto de la administración meteorológica. Bueno, mi compañero Saúl Moreno es responsable de la caracterización y las pruebas de hipótesis, mi compañero Christopher Cada es responsable del software y yo, Sebastián Hernández, soy responsable del hardware y conexión Wi-Fi. Comenzamos con el hardware. Tenemos como microcontrolador el SP32. Este se encarga de solicitar y registrar los datos a los sensores, de informar al usuario mediante la pantalla LCD y LEDs y enviar los datos a ThinkSpeak. Como sensor principal es el DHT22 de temperatura y humedad y utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos. Para la pantalla utilizamos una LCD TFT ST7789 y esta pantalla nos permite mostrar más información que una LCD 16:2. En esta pantalla mostramos los datos de cada sensor que se actualizan cada cierto tiempo. También mostramos la información que se obtiene a partir de APIs. Los LEDs, bueno, tenemos cuatro diodos LEDs, encendemos o apagamos estos LEDs en base al rango en que se encuentra la temperatura. Si es el 15% más alto, se enciende el rojo. Si es el 15% más bajo, se enciende el LED amarillo y si es entre estos dos, pues es el verde. Y el LED azul lo implementamos para indicar el envío de datos a ThinkSpeak. También utilizamos otros módulos para hacer más completa nuestra administración. Tenemos el módulo de reloj de tiempo real, RTC, y este nos ayuda a mantener la cuenta precisa del tiempo, incluso cuando la energía es interrumpida. Esto es muy útil para registrar el tiempo de las mediciones de forma más precisa. También tenemos un sensor de presión barométrica digital BMP 180 que ofrece un rango de medición de 300 a 1100 hectopascales con una precisión de hasta 0.03 hectopascales y bueno, pues esto para obtener más información del ambiente. Por último, en sensores tenemos el sensor de intensidad luminosa BH1750 y este realiza mediciones de iluminancia y convierte el resultado en una señal digital. Y esto se agregó pues para encontrar relaciones con si se encuentra la estación en el sol o la sombra. Y bueno, por último, el último módulo es el lector de micro SD, que bueno, utilizamos ese almacenamiento para guardar los datos localmente y realizar procesamiento instantáneo sin necesidad de contar con conexión a internet. En esta diapositiva tenemos el diagrama del circuito que se realizó en el software de KiCad. Se observan los sensores, módulos y pantalla conectados a sus respectivas líneas de voltaje y comunicaciones dadas por el SP32. La pantalla de HT y lectores SD están conectados a 5 volts, el resto están conectados a 3.3 volts. El LCD y la pantalla están conectados a pines de comunicaciones DPI y el resto de módulos y sensores, con excepción del DHT22, están conectados a los pines 21 y 22 que corresponden a la comunicación I2C. El DHT22 se comunica mediante el protocolo de Single Wire. Ok, ahora pasamos al diseño de la PCB, en donde se acomodaron los componentes eh, y se realizaron las conexiones apropiadas. Y bueno, aquí están el modelo 3D de dicha PCB con los componentes. Y en estas diapositivas tenemos el diseño de la caja para la implementación y ya la fotografía de la administración en físico. Para el preámbulo diseñamos distintos módulos que incluimos en las diferentes partes del código, que incluyen tanto librerías como código generado por nosotros. Para la función setup dentro de la rutina del microcontrolador, primero se establece la función de cada pin, se inicia la comunicación serial, se inician los sensores, la conexión Wi-Fi, la geolocalización, la comunicación con ThinkSpeak, la SD y la pantalla TFT. Además, para iniciar la comunicación SPI, se indica pin high en tanto en la SD como en el TFT. Para inicializar los sensores se intenta inicializar cada uno y si no se inicializa se termina todo el proceso y si se logra inicializar se continúa al loop. Para la parte de inicialización de Wi-Fi, bueno, ya sabemos que este microcontrolador que estamos utilizando tiene la capacidad de conectarse a una red por medio de Wi-Fi. Se utiliza la librería de Wi-Fi.h y se inicializa un objeto de tipo Wi-Fi client, el cual se ejecuta su función de begin y se requiere que se le envíe el nombre de la red y la contraseña. Va a intentar, bueno, va a entrar en un ciclo en donde va a intentar conectarse a la red y si es exitosa antes de que pase el tiempo definido de timeout, pues quiere decir que la conexión fue exitosa. Ahora para la inicialización de ThinkSpeak, pues este proceso inicializa la comunicación con el canal de ThinkSpeak, que es una plataforma de IoT que permite almacenar, analizar y visualizar datos en la nube en tiempo real. Utiliza tanto las librerías de Wi-Fi como la propia de ThinkSpeak. Si la conexión previamente de Wi-Fi fue exitosa, entonces intenta iniciar la interfaz de ThinkSpeak con el cliente e informa si la inicialización fue exitosa o fallida. También tenemos un proceso para la localización por IP que utiliza las librerías de HTTP Client y JSON, Arduino JSON, para obtener la ubicación geográfica del dispositivo a través
pues de una API que se le envía a la IP y se regresa a la localización. Y se guardan pues estos datos como el país, la ciudad, la latitud y longitud. Para la inicialización de la SD, se intenta inicializar con la librería correspondiente indicándole el pin de chip select y la velocidad de reloj. Si no se logra conectar, se termina todo el proceso y si se logra conectar, se imprime la información de la memoria y se continúa en el loop. Para la inicialización del LCD, utilizando la librería de Adafruit, se inicializa la pantalla indicando el chip, el pin chip select, el pin DC y el pin reset. El bucle principal consiste en tomar medida del tiempo inicialmente y con base en ese tiempo llamar a distintos temporizadores que van a ejecutar diferentes funciones, dependiendo de si el tiempo que ha concurrido es el indicado o no. Las tareas de sensores consisten en revisar si ha transcurrido determinado tiempo. Si ha transcurrido, entonces se continúa con la tarea que se encarga de tomar el tiempo actual en el que se ha concluido el tiempo, se toma la medición y se cierra. Para las tareas de actualización del LCD funcionan de manera similar. Revisa si ha transcurrido suficiente tiempo después de la última actualización y si es así, se toma el tiempo actual y se actualiza la pantalla. Para las tareas de transmisión a ThingSpeak se utiliza la misma técnica, con la excepción de que antes de enviar la información a ThingSpeak se llena una variable global llamado campos que incluye la información que se va a enviar a ThingSpeak. Como mencionó mi compañero, se agregan todas las variables actuales de las mediciones de los sensores en una variable tipo array. Y mediante la librería de ThingSpeak se envía con la función de write-fields. Y si el código de respuesta de la API es 200, entonces indica éxito. De lo contrario, pues se muestra un mensaje de error. Estos datos se envían cada 20 segundos por pues, la limitación propia que tiene ThingSpeak. Las funciones de lectura de sensores son llamadas por los temporizadores correspondientes, en las que primero se hace una lectura preliminar del sensor. Si este sensor devuelve valores no válidos, entonces se regresa un valor falso como resultado de la llamada a la función. Y si la lectura corresponde a un valor válido, entonces se redefinen las variables globales con las variables preliminares y se agregan al buffer. Para el vaciado del buffer, el microcontrolador indica que se va a comunicar a la SD poniendo el pin chip select de la SD en low y el pin chip select de la TFT en high. A continuación se escribe un directorio y se manda la información ahí en un archivo. Bueno, ahora procederemos a la parte de caracterización. Para conocer la calidad y cerciorarse de la correcta toma de mediciones de temperatura de nuestro sensor, es importante comparar las mediciones hechas con otro instrumento que nosotros sepamos que es preciso y que sabemos tiene un error básicamente nulo. Para esto utilizamos como referencia un termopar, con el que se realizaron mediciones en tres ambientes diferentes para analizar la presión de nuestro sensor en condiciones diversas. Se tomaron mediciones en un ambiente caliente, en un ambiente tibio y en un ambiente frío. Para el posterior análisis, se consideran las especificaciones de precisión en las mediciones de temperatura proporcionadas por el proveedor. Las especificaciones declaran que la precisión del instrumento es de más o menos 0.5 grados centígrados. Por otro lado, las mediciones se realizaron de tal forma que sumergimos con una bolsa de plástico ambos instrumentos a líquidos de las temperaturas de interés y en cada caso tomamos las mediciones durante media hora. En la gráfica siguiente se muestran los datos obtenidos para cada ambiente de temperaturas. Se observa que en todos los casos la medición del sensor es diferente que la del termopar, pero las curvas de ambos se comportan de manera muy semejante. Lo que puede decirnos preliminarmente que el sensor reacciona a los cambios de temperatura de una manera adecuada. Por otro lado, obteniendo estadísticas básicas para cada medición, se observa principalmente que el error absoluto promedio para todas las mediciones está entre 0.5 y 1.5 grados, por lo que podría decirse que la precisión de nuestro sensor está entre más o menos este intervalo. Por último, se observa que el error relativo promedio fue mayor para las mediciones en ambiente frío, pero esto puede atribuirse a la magnitud de las mediciones, las cuales al ser cercano al cero, aumenta considerablemente el error al desviarse ligeramente de la medición real. Realizada la caracterización y conociendo la fiabilidad del sensor, al menos en cuanto a temperatura, se prosiguió con un análisis estadístico mediante prueba de hipótesis. En este análisis, la intención fue comprobar si existe alguna relación estadística entre las variables de temperatura y humedad. Para ello, se optó por utilizar un análisis de correlación de Pearson, el cual es capaz de decirnos si dos variables presentan alguna clase de dependencia lineal entre ellas. Para la hipótesis nula se plantea que no existe una correlación entre temperatura y humedad, y por lo tanto su coeficiente de correlación es igual a cero, mientras que la hipótesis alternativa plantea que sí existe una correlación y que esta es significativamente diferente de cero. Para el análisis se toma un nivel de significancia de 0.5.
El análisis se realizó para dos grupos de datos tomados a distintas horas del día con el fin de comprobar que esto no fuera un factor que determinara si existe correlación. Estas horas fueron a mediodía a las 12 horas y a la noche a las 8 horas. Se registraron las mediciones cada 15 segundos durante una hora y media en ambos casos durante el 10 de junio en un día ventoso y nublado. Para realizar el análisis de Pearson es necesario que las variables presenten entre sí algún comportamiento lineal, lo cual se observa preliminarmente en las gráficas mostradas. Para el análisis, primero se obtiene el coeficiente de correlación dado por la fórmula en pantalla. Obtenido el coeficiente, se utiliza una prueba T de Student para validar la hipótesis. Se obtiene el estadístico T a partir de la siguiente fórmula y se compara con el valor crítico obtenido a partir del inverso de la distribución considerando el nivel de significancia de 0.5. Si el valor crítico es menor al obtenido, se rechaza la hipótesis nula. En el resultado se observa que el valor de T obtenido es mayor que el crítico para ambos casos, así que la hipótesis nula se rechaza y es posible decir que existe suficiente evidencia para decir que existe una correlación entre la temperatura y la humedad tanto en el día como en la noche. Esta correlación es negativa, lo que indica que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. Como conclusión, en este proyecto se logró diseñar e implementar un sensor de temperatura y humedad tanto en hardware como en software, con el que fue posible realizar misiones para analizar estadísticamente estas variables, donde se encontró que existe una correlación negativa entre ambas. En general, los resultados obtenidos fueron satisfactorios y cumplen con las especificaciones demandadas. Creemos que este proyecto sirvió para aumentar nuestra comprensión de sistemas electrónicos digitales y su implementación para realizar dispositivos de medición. Sería todo, muchas gracias.